Semana pasada vimos la primera parte de este tema que lo llamamos la vida en el Espíritu y estuvimos viendo que el Espíritu Santo es una realidad para todo el creyente cristiano, para toda persona que ha entregado su vida a Jesús como su Señor, como su Salvador. Todos tienen la promesa de que son bautizados en el Espíritu Santo para recibir una vida nueva. Mis hermanos, mis hermanas, esto es fundamental y lastimosamente es algo que muchas veces nosotros mal interpretamos o que se nos enseña mal. Porque muchas veces se nos enseña que usted en su vida, si tiene salud, si tiene un trabajo estable, si tiene una familia, si tiene un techo, mira, qué bien que estás, solo te falta Cristo. No tienes nada. En el mundo Jesús nos enseñó, todas esas son añadiduras que hoy se tienen y mañana no se tienen. Y lo único que nosotros necesitamos es tener la seguridad de que aquí en esta vida he recibido a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Por eso es que Jesús, cuando intentaba explicar estas cosas, Él ponía ejemplos, Él ponía parábolas. Y entonces Él decía, vea, el reino de Dios es como un hombre que encontró una perla de gran precio. Y entonces fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno y quedarse con la perla de gran precio. La gente escuchaba eso y entendía que el evangelio es esa perla de gran precio por el que vale la pena perderlo todo para ganarlo todo. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento había sido una promesa. Por ejemplo, aquel texto que vimos de Ezequiel capítulo 36, de que el profeta dijo, yo a ustedes los purificaré, les daré un corazón nuevo y les infundiré mi espíritu. Y vimos también al profeta Joel que el profeta anunció en aquellos días. ¿Cuáles días? Los días en la venida del reino, es decir, de Jesús. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces en el Antiguo Testamento había una promesa sobre la venida del Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista se queda viendo que Jesús viene, Juan el Bautista dice, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo los bautizo a ustedes en agua para el arrepentimiento, pero ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Cuando Jesús inició su ministerio, fue a su ciudad natal, fue al lugar donde él había crecido, a Nazaret. Y dice la escritura que él tomó el rollo del profeta Isaías, buscó en el profeta Isaías y comenzó a leer diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y cerró el rollo y le dijo a todos los presentes, hoy la escritura se ha cumplido delante de ustedes. Ese mismo Espíritu después fue el que lo llevó al desierto donde él fue tentado. Y la forma en la que él venció ahí por primera vez a Satanás en esas tentaciones fue por medio del poder del Espíritu Santo y la Escritura. Así es que vemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo ha estado involucrado en todo el ministerio de Jesús y nos dice el resto del Nuevo Testamento que cuando Jesús fue muerto en la cruz, fue el Espíritu Santo el que lo levantó en resurrección. No puede haber un cristiano que no tenga Espíritu Santo. Tenemos que borrarnos esa idea de que el Espíritu Santo es para algunos pocos privilegiados, algunos pocos y hasta nombres les ponemos. Es que aquel es el ungido. Aquel sí, yo no. Aquel sí está más cerca de Dios, yo no. No, mis hermanos, todo cristiano, por cuanto ha recibido la vida nueva en Cristo Jesús, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Sin embargo, hay un pero. Si eso es así, ¿por qué en la vida cotidiana, los que tal vez ya tenemos un poquito más de años en el cristianismo y que conocemos hermanos tanto en esta iglesia como en otras iglesias y que tenemos familia que es cristiana, evangélica y en nuestra propia vida? ¿Por qué si entonces la Escritura es tan clara en decir que hemos recibido una nueva vida, que hemos pasado de la oscuridad de las tinieblas a la luz resplandeciente de Jesús, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, por qué encontramos que en las familias cristianas sigue aumentando pleitos, divorcios, agresiones,
abusos de todo tipo. ¿Por qué encontramos que los cristianos en el mundo de los negocios también hacen trampa, también son corruptos? ¿Por qué si el Espíritu Santo, tal cual dice la Escritura, debe estar en nosotros, morando en nosotros, por qué ante nuestra vista vemos que el pueblo cristiano sigue demostrando carnalidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Humildemente hoy vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta. Pero mientras yo voy desarrollando la respuesta a esa pregunta, a mí lo que me interesa es que usted se vaya examinando por dentro. Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo el que tal cual lo dice la Escritura, he dejado apagar el Espíritu Santo en mí? ¿Seré yo el que ha entristecido al Espíritu Santo en mí? Si así es, ¿por qué fue? Y si así es, ¿cómo eso puede cambiar? ¿Cómo eso puede cambiar? Mis hermanos, mis hermanas, sí hay esperanza. Dios no deja a sus hijos y a sus hijas huérfanos. Dios les ha dado al Espíritu Consolador. La Biblia lo llama el Paracleto. El Paracleto era una persona que no solamente estaba para defender como si fuera un abogado, sino que estaba para asistir, para apoyar, para acompañar. Eso era el Paracleto. Y ese es el Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a irnos rápidamente a Juan capítulo 7 y vamos a recordar un pasaje del que ya hablé un poco la semana anterior, pero hoy lo vamos a ver con mucho más detalle. Juan capítulo 7, versículo 1, y luego brincamos al versículo 37. Mis hermanos, mientras lo van buscando, tal cual hace un rato lo anunció Shirley aquí con la escenografía, esta escenografía no es antojadiza, sino que lleva un propósito. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento y también después en el Nuevo, nosotros encontramos que la Biblia utiliza figuras, utiliza simbolismos para referirse al Antiguo Testamento. Por ejemplo, para referirse al Espíritu Santo. Y por ejemplo, para referirse al Espíritu se usa el sinónimo del agua. ¿Ok? Por ejemplo, en Isaías hay versículos muy bonitos donde el profeta Isaías de parte de Dios dice, yo voy a brotar un río en medio del sequedal. O sea, que su Espíritu Santo es como esa agua que llega a la tierra que está árida, a la tierra que está seca. Pero también en el Antiguo Testamento, el aceite que se utilizaba para la unción era un símbolo del Espíritu Santo. Encontramos también, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes aquella experiencia de Elías? Que dice que cuando un viento pasible, cuando un soplo, el viento también es símbolo del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le decía a Nicodemo, el viento sopla, nadie sabe de dónde viene, nadie sabe para dónde va, así son los que nacen del Espíritu de Dios. Entonces el viento también es un símbolo del Espíritu Santo. Y otro que nos gusta mucho, ¿ustedes recuerdan por qué fue que Moisés se quedó así en el desierto viendo qué es lo que está pasando allá? Que hay un fuego que no se consume. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el fuego también es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que después en Pentecostés dice, se les aparecieron lenguas de fuego. Viento, fuego, aceite, agua, hay algunos otros más, pero estos son los más representativos. Son figuras simbólicas que la Biblia utiliza para referirse al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sencillamente Dios en su palabra no es más directo? Y llega y le dice a la gente, vea, al Espíritu Santo voy a darle una descripción al estilo de una constitución política o una enciclopedia. No es así. La revelación bíblica fue dada en un lenguaje didáctico para que ustedes y yo pudiéramos relacionar esos elementos de la vida cotidiana para hacer una mejor comprensión de lo que el Espíritu Santo es. Entonces nosotros entendemos muy bien cuando tenemos sed, cuando tal vez hemos estado trabajando al sol durante horas y nos sentimos secos y decimos, uy Dios, un vaso de agua. Y llega alguien y nos da ese vaso de agua, ojalá con hielo,
ojalá con un limón partido, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra sensación después de habernos sentido secos, cansados, sucios y poder decir, no solo tomo agua, me baño? ¿Cuál es nuestra sensación cotidiana? Dios, gracias, qué rico, Señor. ¿Cómo esto me alivia? Entonces la Biblia utiliza el agua, que es una experiencia cotidiana, para que nosotros entendamos que hay un agua que es superior a esa, que hay un agua que puede saciar la sed que el agua natural no quita, y que hay un agua que puede limpiar lo que el agua natural no limpia. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia lo presenta así, lo presenta de una forma didáctica. Puedo hablarles de todos los otros, las virtudes del viento, que usted dice, bueno, ¿y el viento de dónde viene? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo puede dominar? Es que si es el Espíritu de Dios, nosotros no podemos manipular al Espíritu. El fuego, el aceite y los otros símbolos. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice Juan 7, versículo 1? Sus Biblias tienen un titulito, ¿verdad? Dice una fiesta, fiesta de los tabernáculos. O en algunas Biblias, dependiendo de la traducción, va a decir la fiesta de las enramadas. Es la misma, ¿ok? Lo que cambia es la traducción. En esta fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, en el Antiguo Testamento, por medio de la ley de Moisés en Levítico capítulo 23, ellos quisieron dejar una conmemoración anual para que las futuras generaciones no se olvidaran de lo que el pueblo había pasado en el desierto. Entonces, en el desierto, donde ellos estuvieron deambulando esos 40 años con el sol del desierto, la sequía de la arena del desierto, etcétera, etcétera, como ya las futuras generaciones no iban a vivir con esa limitación, sino que iban a estar en una casa, ya iban a estar con más comodidades, entonces en el Antiguo Testamento se dispuso una celebración anual que se llama la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta de los tabernáculos, durante una semana, 7 días, hacían una procesión, hacían una marcha. Y eso que les estoy contando no aparece explícitamente en la Biblia, esto lo sabemos por los libros de historia judía antigua. Y entonces cuando ellos celebraban eso, hacían una marcha donde el sacerdote iba a un estanque, que la Biblia sí lo menciona, el estanque de Siloé. Ese era un manantial, un estanque de agua que había en Jerusalén. Entonces el sumo sacerdote iba con una jarra, con una vasija, iba a esa fuente de Siloé, la llenaba de agua y se iban en procesión, se iban en marcha con la gente del pueblo atrás y se iban hasta el altar del templo de Jerusalén. Y cuando llegaban ahí, vaciaban el agua en el suelo. Y al vaciar el agua en el suelo, leían el siguiente versículo que se encuentra en Zacarías capítulo 14. Entonces, volcaban el agua en el suelo y leían diciendo, Zacarías 14, versículo 8, dice, en aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como invierno. Una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Y durante 7 días repetían eso. El sacerdote iba, tomaba agua en un jarrón, en un cántaro, lo tiraban al suelo y leían esto. En aquel día, y usted dirá, ¿cuál día es ese? El día en que Dios venga con su reino. Para ellos en el Antiguo Testamento no había pasado, pero realmente ahí estaba pasando con Jesús. Entonces ellos leían ese versículo, en aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén. Y ahora sí, leamos entonces con este contexto, ¿qué dice Juan capítulo 7, versículo 37? Entonces, el pueblo estaba celebrando esa fiesta. Ese recordatorio, lo que había sido la vida en el desierto, y además hacían esta procesión solemne de llevar agua y derramarla en el suelo.
¿Están conmigo? Juan 7:37. Entonces vea, Jesús estaba viendo ese desfile y eso ya había pasado toda una semana y la gente entendía muy bien. Y entonces Jesús, vea lo que dice 7:37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Mis hermanos, les cuento este contexto para que entendamos la potencia de lo que Jesús estaba queriendo simbolizar con ese símbolo de la fuente. Jesús veía cómo la gente iba simbólicamente caminando detrás de un jarrón de agua y que ese jarrón de agua, símbolo del Espíritu Santo, era derramado en el suelo. Y se leía un versículo. Y entonces en el último día, después de que eso había pasado una semana entera, dice que Jesús se pone de pie y que en voz alta les dice: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Mis hermanos, Jesús cambia la atención de esa agua física hacia el agua espiritual que es Él. Que venga a mí y que beba. Aquel que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Mis hermanos, hay dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que aprender de este pasaje, de lo que Jesús aquí está pidiéndole a la gente. Número uno, ¿qué aprendemos de la relación entre el cristiano y el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo primero que Jesús dijo? El que tenga sed. Mis hermanos, primero quisiera hablar del cristiano que siente que nunca ha tenido sed, que siente que tal vez nunca ha tenido esos momentos de tanque bajo, de tanque vacío, de pruebas, de dificultades. Mis hermanos, en el mundo, como lo dijimos la semana pasada, en el mundo hay aflicción. Vemos que hay guerras, rumores de guerras, a nivel político, a nivel económico, la seguridad ciudadana cuando salimos a la calle, hay dificultades. Y esas dificultades, mis hermanos, golpean nuestra vida, nos hacen sentirnos ansiosos, nos hacen sentirnos inseguros, y todas esas son cosas que metafóricamente nos hacen tener sed, pero no sed de esta agüita, sino sentirnos sed de Dios, anhelo de Dios. Dios, te necesito. El que tenga sed, sinónimo de el que tenga necesidad, el que se sienta seco, el que se sienta apartado, el que se sienta sucio, el que tenga sed, el que esté cansado del camino, el que tenga sed, que venga. Los creyentes que se sienten secos, los creyentes que tienen sed, mis hermanos, en este versículo reciben la promesa de Jesús de que aunque te hayas alejado de la fuente de agua, puedes volver a acercarte para beber y ser saciado. Vea qué cosa más linda. Jesús no nos está ofreciendo goticas de agua. Jesús nos dice: venga a la fuente. Sáciese, mis recursos son inagotables, pero venga, venga, venga si tiene sed. Ay, mis hermanos, qué problema cuando quizás ya nuestro corazón se ha endurecido de tal forma que sentimos que no ocupamos. No, ese versículo es para el hermano, para la hermana. Aquel que pareciera que sí ocupa, no, yo no. No, el que tenga sed, mis hermanos, todos tenemos sed de Dios en algún área de nuestra vida. Y con muchísima más razón, aquel que reconoce su sequedad espiritual, su necesidad del agua del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Jesús? Venga, venga. Mis hermanos, nosotros necesitamos ser muy chispas a la hora de leer la Biblia y discernir.
ponerle atención a los verbos. La Biblia nos enseña un montón de cosas de las que Dios hace. Dios es el que perdona, Dios es el que salva, Dios es el que restaura. Todos esos verbos son activos de Dios hacia nosotros. Pero hay otros verbos que la Biblia nos presenta que soy yo el que tengo que accionarlo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver en Efesios que la Biblia dice, despójense del viejo hombre. No, hermano, yo estoy aquí en un proceso esperando que el Señor me cambie. A ese cuento otro lado. No, es que cuando sea Dios el que me inquiete, yo lo haré. Te vas a quedar esperando, no funciona así. Hay cosas que Dios hace y hay otras cosas que Dios nos pide a nosotros acción. Despójense del viejo hombre. Y aquí en este versículo, el que tenga sed, venga, venga, venga. No, cuando el Señor me lleve, no. Estamos leyendo entonces otras Biblias. Venga, sea usted el que se acerca. Número 1, sea usted el que reconoce su sed, el que tiene la humildad para reconocer su sed, y sea usted el que se acerca. Por eso es que en las bienaventuranzas Jesús dijo, bienaventurado el pobre en espíritu, el que sabe que no tiene recursos. Y una segunda cosa que aprendemos de este versículo de Juan 7, que es ese tan lindo que está ahí, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Me voy a dirigir ahora a otro grupo de hermanos y hermanas. Vea qué cosa más linda lo que ese versículo dice. Que si yo tengo sed, puedo ir a él, ir a la fuente y ser saciado. Excelente, esa parte me queda clara. Pero ¿qué pasa si yo ya fui saciado? ¿Y qué pasa si yo constantemente voy a esa fuente? No porque tenga sed necesariamente, sino por mi necesidad de que quiero más de ti, Señor. Dice de su interior, ya no va a ser un vasito de agua, ya no va a ser una botellita, ya no va a ser un jarrón. Es una fuente que va a poder ser usado usted para transferir, para hacer testimonio hacia otros de lo que Dios hace. Entonces yo me acerco a la fuente de agua viva para aliviar mi sed, pero también para que de mi interior ríos de agua viva salgan para otros. Mis hermanos, si yo no tengo la fuente de agua que es el Espíritu Santo, ¿cómo voy a dar testimonio a otra persona? ¿Cómo voy a decirle a otra persona que Jesús puede cambiar tu vida si yo mismo no estoy dando evidencia de cambio en mi vida? Si yo mismo no tengo fuente de agua que salte para otros. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no se aviva? Ok, ya fuiste a la fuente. Ya fuiste a la fuente. Es que yo primero tengo que ser saciado, tengo que recibir esa fuente para que de mí brote la presencia del Espíritu Santo hacia otros, mis hermanos. Vean, otra cosa muy importante. Nosotros en nuestra debilidad humana, la Biblia lo llama la debilidad carnal. Muchas veces entonces pensamos que esa sed se me quita si voy al encuentro, se me quita si voy al convivio, si voy al retiro, si voy a la actividad tal. Y entonces reducimos a Dios a un evento, como si yo necesitara de aquel congreso, y te lo pongo más majestuoso. Es que si no voy al congreso en Miami que van a hacer el otro mes, entonces es que ahí sí hay espíritu, ahí sí el agua esa sí es buena. No, mis hermanos, aquí y ahora. ¿Recuerdan la semana pasada cuando Jesús le decía a la mujer samaritana? Que la mujer samaritana le decía, es que nosotros samaritanos adoramos aquí, ustedes judíos adoran allá, ¿a dónde es? No, mujer, la hora viene y ahora es donde adorarán en todo lugar, porque el Padre anda buscando ese tipo de adoradores en espíritu y en verdad. Yo no necesito ir a Miami a un congreso, yo no necesito es que el retiro o el convivio o el encuentro, el nombre que sea, es que es hasta diciembre. Ajá, ¿y de aquí a diciembre qué? No, aquí y ahora, mis hermanos, yo no puedo limitar la experiencia de Dios a que, es que cuando yo fui al encuentro, ¿y cuándo fue eso, hermano? Hace 10 años. No.
Usted tiene que acercarse a la fuente diariamente, diariamente. Vámonos a Efesios capítulo 5. Vamos a analizar y cómo puedo ser yo llenado. ¿Qué cosas tengo que hacer en mi vida para entonces ya me queda claro que soy yo el que tengo que ir, que soy yo el que tiene que acercarse a esa fuente? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? Vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Mis hermanos, mis hermanas, este es un versículo que a veces uno lee así, a la carrera, y realmente no se sienta a meditar qué es lo que estoy leyendo aquí, qué es lo que Dios me está pidiendo aquí. Ustedes ven que comienza el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios con un por tanto. Cada vez que ustedes encuentren ese tipo de frases en la Biblia, hay que devolverse entonces unos versículos para atrás, porque un por tanto significa que es la conclusión de lo que anteriormente se ha venido diciendo. Entonces, si usted se devuelve unos versículos atrás, se va a dar cuenta que dice que yo tengo que despojarme de ese viejo hombre, y que ese viejo hombre lo que significa es la malicia del pecado, todo lo que son conversaciones obscenas. Ahí está en el capítulo 4, usted lo puede repasar después con más tiempo. Todo lo que es inmoralidad sexual, todo lo que es vicios de la carne, concupiscencia, dice algunas versiones. Yo tengo que despojarme de eso, y dice la Biblia que yo puedo hacer eso por el poder del Espíritu Santo. Esto no es terapia de psicoanálisis para entonces darles a ustedes un coco wash y que no funciona así. Mis hermanos, la única transformación de vida real es por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, no es psicología. Hay muchas cosas en la vida donde uno necesita apoyo, sí, y lo puede hacer, y si usted puede tener ese apoyo, enhorabuena. Pero eso lo que te da son herramientas. ¿Ok? Herramientas de vida, de comportamiento, técnicas para mejorar en muchas cosas, pero la vida nueva, esa solo la da el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice la Biblia en el capítulo 4, despójense del viejo hombre, vístanse del nuevo, y vea lo que dice ahora sí el por tanto del versículo 1 del capítulo 5. Por tanto, imiten a Dios. Vean qué frase. Imiten a Dios como hijos muy amados. Dice otra versión, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mis hermanos, así como vimos hace un rato que la Biblia usa figuras simbólicas para referirse al Espíritu Santo, la Biblia también usa frases para hablar de nuestra vida interior. Y una de esas es esta andar, caminar, andar, moverse. Las abuelas y las mamás son especialistas en eso, ¿eh? Cuando, por ejemplo, nos dicen, mi hijito, mi hijita, cuide sus pasos. Vea bien usted con quién anda, con quién se mueve, con quién camina. La Biblia nos habla en cosas similares y nos dice, cuide usted su andar. Cuide usted la forma en la que usted vive. Sea imitador de Dios como un hijo muy amado. Mis hermanos, mis hermanas, ¿podemos nosotros ser imitadores de Dios en la grandeza de su poder creador? No, ¿verdad? ¿Puedo ser yo un imitador de Dios en su omnipresencia? No, ¿verdad? ¿Puedo ser yo un imitador de Dios de que Él llama las cosas que no son como si fueran? No. Bueno, si yo no puedo ser imitador de Dios en esos atributos, ¿en qué es que yo sí puedo ser imitador de Dios? Porque la Biblia me lo pide, la Biblia me está llamando a eso.
Mis hermanos, somos y debemos ser imitadores de Dios en amor. Así de sencillo. Por eso les decía al principio que este mensaje puede sonar muy básico, pero es realmente lo que necesitamos. Mis hermanos, es que el que ama perdona. El que ama con sus palabras no anda dañando a otro. Mis hermanos, hay gente cuyas palabras son destructoras y que pueden decirte 3 o 4 frases y dejarte desmoralizado en el suelo. Hay gente que es al revés, hay gente que con sus palabras te motiva, te levanta. Más bien usted se siente que alguien me impulsó. La Biblia habla, mis hermanos, que la lengua puede provocar un gran incendio o ser de una gran bendición. ¿A qué hemos sido nosotros llamados? Hemos sido llamados a bendecir, no a maldecir. Mis hermanos, despojarse del viejo hombre tiene que ver con la forma en la que tratamos a los demás, con la forma en la que mostramos el amor al prójimo. Vamos a bajar unos cuantos versículos a Efesios 5:15, un poquito ahí más abajo, Efesios 5:15. ¿Lo tienen? Por ejemplo, vea la Reina Valera, ¿qué es lo que dice? Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia, ¿cómo? ¿Cómo andéis? ¿Cuáles son mis pasos? Mi hijito, mi hijita, ¿con quién anda? ¿Dónde se mueve? Mirad con diligencia, ¿cómo andáis? ¿Por qué? ¿Qué dice? Ajá. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué el Señor me manda a cuidar mis pasos, a ver cómo camino? Porque la Escritura misma nos está diciendo, vivimos en tiempos malos, mis hermanos. Vivimos en tiempos donde la cultura, la sociedad, la forma en la que el mundo vive, lo que nos va es empujar al pecado. No hay que tener 2 doctorados en teología para saber eso. El mundo lo que quiere es que pequemos. Yo no necesito irme 5 años a un seminario teológico para saber eso, mis hermanos, ni usted tampoco. Entonces, ¿a qué estoy yo llamado? Ve ahora lo que dice el mismo versículo 15, pero lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Tengan cuidado de su manera de vivir. En una versión dice, tengan cuidado cómo andan, en otra dice, tengan cuidado su manera de vivir. Son sinónimos. Vivan no como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Abro paréntesis, me encanta la frase tiempo libre. Cuando a mí alguien me pregunta, ¿y usted qué hace en su tiempo libre? A mí me da una risa. Es muy poquito el tiempo libre que uno tiene, mis hermanos. Entre trabajar, los que trabajan y estudian, o los que son padres, madres, ven una casa, ven a hijos, ven su trabajo, tal vez junto con todo eso y tiene que cuidar al papá, a la mamá, a un tío. Y que alguien venga y me diga a mí, ¿y con tu tiempo libre qué haces? Es gracioso, mis hermanos. Y vea la Escritura lo que nos dice. Que vea muy bien usted cómo anda, aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo. Yo quisiera invitarlos a ustedes, realmente mis hermanos, mis hermanas, que a lo largo de la semana ustedes mismos, esta semana que comienza mañana, piensen, ok, más o menos el día son 24 horas y lo dividimos en 3 bloques de 8, ¿ok? Se supone que tengo 8 horas para trabajar. Tengo 8 horas para movilizarme, comidas, estar en el día y 8 horas de descanso. ¿Cierto? 8, 8 y 8 son 24. Haga usted el ejercicio esta semana. Piense usted, ok, si tengo 8 horas de trabajo, ya sé que esas no las puedo contar. Voy a estar trabajando o estudiando o haciendo quehaceres. Ok, ya son 8 horas que no las voy a contar. Tengo otras 8 horas que son de descanso.
Entonces tampoco las puedo contar. Ya iban 16. Me quedan 8. 8 horas donde me voy a bañar, me voy a arreglar, voy a comer. Son horas como para desenvolverse en el día. Haga usted el ejercicio. Señor, de esas 8 horas, aprovechando bien el tiempo, si de pronto me queda un ratico en la tarde, ¿qué hago? ¿Veo la serie de moda en Netflix? ¿O puedo leer un libro que me edifique? ¿O puedo orar? ¿Puedo servir a alguien en mi casa, en mi familia? ¿Realmente cómo estoy aprovechando el tiempo? O quizás llegará el momento, mis hermanos, vean por ejemplo lo que fue la pandemia. ¿Quién esperaba una pandemia? Y de pronto nos cae a todos la pandemia y nos damos cuenta de algo. Ups, no habíamos ahorrado, no teníamos un fondo de emergencia. De pronto vino la pandemia, nadie podía salir de sus casas, se pierden trabajos. ¿Qué hacemos? Porque no aprovechamos el tiempo que había antes. ¿Y hoy? ¿Qué pasa si hay guerra? ¿Qué pasa si el tema de Rusia, el tema de Israel, todo eso, los precios de la gasolina suben, a nivel social y económico hay depresión? Hermanos, hermanas, tenemos que aprovechar el tiempo no como necios, sino como sabios. Cierro paréntesis. Por tanto, vean lo que dice el versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Usted sabe qué significa la palabra insensato? Dele vueltas a la palabra. La misma palabra dice insensato. ¿A qué le suena? ¿Por ahí lo oí? Sin sesos, eso es lo que significa. Insensato significa el que no usa sesos. Lo dice la Biblia. Mis hermanos, entonces, dice la Escritura, no sean insensatos. Disciernan, distingan, pregúntenle a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en estos tiempos malos? Versículo 18, ojo aquí, toda su atención aquí, por favor. Pablo va a tomar dos cosas opuestas y entonces dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia no de estar borrachos, sino de ver a un borracho, ¿verdad? Bueno, espero, ¿ah? ¿Cómo es un borracho? Es una persona que carece del dominio de sus sentidos. La persona en estado de ebriedad es una persona que no puede coordinar correctamente sus palabras, que no puede coordinar las funciones de su cuerpo. Por eso, de la cosa más básica se dice, si usted toma, no maneje, porque, es que yo soy muy macho, a mí no me hace nada. No, es que tu cuerpo funciona solo y te va a afectar tu movilidad, te va a afectar tu lenguaje, tus decisiones. Entonces llega la Biblia y dice, no se embriaguen con vino. En aquel momento evidentemente no conocían todos los licores, la gama de licores que hay actuales, entonces pone vino. Porque hay hermanitos que dicen, no, ahí dice vino, no dice tal y tal cosa. Bueno, no se embriaguen, ¿ok? Y dice, si no, ¿qué dice la Biblia? Vean lo que dice, la otra parte del versículo. Sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ojo lo que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo, ¿cómo es el borracho? El que es dominado por el vino, ¿ok? Sean así, pero siendo dominados por el Espíritu Santo. ¿Me explico? Pablo está diciendo, no se embriaguen porque eso lleva al desenfreno. Sean llenos del Espíritu Santo en oposición. Es decir, yo no soy controlado por mi vientre, soy controlado por el Espíritu Santo. Yo no soy llevado al desenfreno, soy llevado al dominio propio, que es uno de los pilares fundamentales de todos los que hemos pasado por semillas. Sabemos muy bien lo que es el fundamento del dominio propio. Es porque la Biblia nos lo llama, mis hermanos.
Después de aquí, dice, sean llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Mis hermanos, hay muchos cristianos, y quiero ser muy respetuoso con el comentario que voy a hacer, porque no lo digo para denigrar, sino solamente para ilustrar una realidad. Cuando uno toca estos temas de la llenura del Espíritu Santo, que como ustedes pueden ver, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la forma en que andamos, con la forma en la que vivimos, es eso. Pero hay muchos hermanos y hermanas que este tema se los han enseñado, que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y que eso es. Y no importa la rectitud en tu vida, no importa la sabiduría en tu vida, no importa el dominio propio en tu vida. No, la llenura del Espíritu Santo es sí hablarse en lenguas. Yo espero, mis hermanos, que ustedes, tanto el domingo pasado como hoy, tengamos una mayor claridad en la Escritura de que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo de Dios es muchísimo más que eso, y que tiene que ver con una vida que es guiada por Dios, que busca la voluntad de Dios, que se somete a Dios, que se despoja del viejo hombre y que se viste del nuevo hombre. Pero ese tipo de cosas lastimosamente pasan, mis hermanos. Sigue diciendo el versículo 19: anímense los unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Mis hermanos, 4 actitudes que una persona llena del Espíritu Santo va a tener. Véanlas ahí, están en el siguiente versículo. Entonces nos dice, no se emborrachen, sean llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente nos dice 4 actitudes que demuestran que usted está lleno de ese Espíritu Santo. Número 1, anímense con canciones espirituales. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Significa que yo tengo que mostrar compañerismo con mis hermanos en la fe, tengo que mostrar comunión con mis hermanos en la fe, y que cuando yo demuestre eso para animar, yo no le voy a recetar aquí a Miguel, digamos, un trozo de canción de Luis Miguel o de Marco Antonio Solís. No, hermano, yo para animar tu vida haré uso de himnos, salmos y cánticos espirituales, porque eso es palabra de Dios. Ahora, hablé de cantantes, podría ser que otra persona venga con un poema, podría ser que otra persona venga con un libro de filosofía. No estoy denigrando eso ni diciendo que eso es pecaminoso y que no se usa, no. Lo que estoy diciendo es que, mis hermanos, nosotros tenemos que entender lo que es obra humana y lo que tiene palabra de Dios. Y entonces yo, para animarlos a ustedes, para si alguno me pide un consejo o algo, yo lo que voy a recetar es esto. Porque esto es lo que tiene poder para transformación, nada más. Entonces, lo primero que muestra un corazón lleno del Espíritu Santo es que yo animo a otros usando himnos, cantos espirituales y salmos. Lo segundo, ¿qué dice ahí el versículo? Alabando a Dios de corazón. En Reina Valera dice, por ejemplo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces usted dirá, ¿cómo es eso? En vuestros corazones, no es que se alaba con la boca. No, mis hermanos, un corazón lleno del Espíritu Santo es una persona que en su interior, sin mover la boca, está bendiciendo a Dios, está exaltando su nombre, está adorándole en todo tiempo y circunstancia. En la vida, en medio de las pruebas, cuando usted no sabe qué hacer, usted está alabando a Dios en su corazón. Eso es llenura del Espíritu Santo. Eso es llenura del Espíritu Santo. Número 3, que es de las más duras. Vean la que dice ahí en el versículo 20. Esa es de las más duras. Dice, dando siempre gracias a Dios por todo. Y si usted lo ve en las otras versiones,
En todas dice, dando gracias por todo. Mis hermanos, una persona que dé gracias por una bendición, ¿qué tiene eso de especial? Una persona que dé gracias por todo, Señor, hasta por las pruebas, hasta por las derrotas, hasta por los momentos en que me siento con sed. ¿Sabe por qué una persona llena del Espíritu Santo puede agradecer aún por las pruebas? Porque esa persona sabe por la palabra de Dios cómo termina la historia. Y la historia termina en que Jesús reina, que Jesús es el Señor y que Él establecerá su reino con todo su pueblo para siempre. Entonces la persona, aunque dice, ahorita estoy sufriendo, ahorita me siento derrotado, pero yo sé que el Señor, no sé cómo, pero Él me va a levantar. Esa persona es llena del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo no fue que alguien me impuso unas manos y entonces comencé a reírme como loco por 3 horas. No. La llenura del Espíritu Santo es cuando usted puede agradecer por todo, aún por las derrotas. Cuando usted puede alabar, animar a otros. Y si pensaron que esa era dura, vea el versículo 21. Vea el versículo 21. ¿Sabe qué hace una persona llena del Espíritu Santo? Se somete. Ay, ahora sí toqué fibras delgadas, ¿verdad? Pero vea qué dice ahí. Vean ustedes el versículo. ¿Qué dice? El versículo 21. Sométanse unos a otros. Dice en la Nueva Versión Internacional, por reverencia a Cristo. Dice la Reina Valera, por ejemplo, en el temor de Dios. ¿Sabe qué significa eso, mis hermanos? Si a mí Ismael me pide, me da una orden, y como la Biblia dice que tengo que someterme, entonces yo le hago caso, pero lo que él me está pidiendo es claramente malicioso, pecaminoso, yo en el mismo sometimiento le digo, lo siento porque no me estás pidiendo algo en la reverencia a Dios, en el sometimiento a Dios. Entonces, ¿nos sometemos los unos a los otros? Sí, en el temor de Jehová, en la reverencia a Cristo. Entonces nosotros no podemos malinterpretar la Escritura diciendo, ustedes se tienen que someter a mí a cualquier cosa que les pida. No, no es eso. El sometimiento, mis hermanos, es una humildad consciente que busca honrar a Dios. Ser llenos del Espíritu Santo. Una vez más, ya casi terminamos. Vean ese versículo 18, una vez más. Y por favor, noten cómo está ese verbo. Los verbos pueden estar en tiempos o pueden estar en número. En tiempo es pasado, presente, futuro, y en número es singular y plural. ¿Cómo está ese verbo en el versículo 18 de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo está? ¿Es singular o es plural? Sean llenos, es plural. Mis hermanos, aquí viene el desafío más fuerte de todos. Sean llenos del Espíritu, iglesia. Es un llamado para todos, mis hermanos. No es de que, el pastor, los ancianos, el líder, esos son los que tienen que buscar la llenura del Espíritu. Vea lo que dice la Escritura. Sean llenos. Todos, mis hermanos, es un llamado para todos los creyentes, para toda la iglesia. Y más bien para los que estamos en alguna posición de responsabilidad o de servicio, vean lo fuerte que es esto. Porque en el pueblo cristiano no se va a dejar a nadie tirado, mis hermanos. Y si alguien no está siendo lleno, a nosotros nos toca cumplir los puntos anteriores, animarlo con salmos y cánticos espirituales. Nos toca impartirle sabiduría, muchas veces impartirle corrección. Pero tenemos que animarlos a que ustedes todos sean llenos del Espíritu Santo. Amén.
Yo espero, mis hermanos, que con todo esto, la próxima vez que ustedes escuchen en radio, televisión, redes sociales, YouTube, lo que sea, avivamiento del Espíritu, que ustedes ya tengan más elementos de juicio, de poder decir, ah, mira, esa gente está hablando de ser recto, de ser sabio, de ser justo, de honrar, de animar, de despojarse del viejo hombre. Ese es el avivamiento de la Biblia, ¿verdad? No, mis hermanos, lastimosamente en nuestros días eso se confunde con otro tipo de cosas. Y nos vamos con la finta de que el avivamiento son las manifestaciones externas que podemos ver. No, mis hermanos, seremos avivados cuando estemos llenos del Espíritu Santo para poder dar testimonio a otros y ser llenos de su agua, de su pureza, de esa fuente que salta para salvación. ¿A qué entonces estamos llamados los cristianos, mis hermanos? Estamos llamados a vivir con humildad, con paciencia, con tolerancia, con paz, sin amargura, sin ira, sin enojo, sin calumnia, sin malicia. Todo esto que acabo de leer es la lista de frutos espirituales que viene en Gálatas y en Efesios. Eso lo vamos a ver en otra enseñanza, porque la llenura del Espíritu Santo te lleva a dar fruto espiritual. Así es que, mis hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 1, que es un versículo que hemos predicado aquí como 10 veces y seguramente lo seguiremos haciendo alusión muchas veces. En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que, mis hermanos, cada uno de nosotros presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así dice Romanos 12, versículo 1, que presentemos el cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Mis hermanos, no nos excusemos valga la redundancia, en esa excusa barata de decir, no, mira, es que la carne es débil y entonces ya yo por eso yo caigo. La Biblia a mí me llama a otra cosa. Sí, estamos sometidos a la debilidad del cuerpo, sí, es una realidad, y que cuando caemos y pecamos nos debe doler. Esa es la diferencia. Al cristiano cuando cae y peca y sabe que ha deshonrado a Dios, le duele y busca arrepentimiento. Esa es la diferencia. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, para que renovemos el espíritu de nuestra mente y no nos amoldemos al mundo actual y así podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. No podemos hablar así una hora del Espíritu Santo sin tener un momento en que podamos sellar esta enseñanza diciendo, Espíritu Santo, ven a mi vida y lléname. Y vamos a cantar eso. Todo lo que hoy hemos enseñado, todo lo que hemos venido impulsando, mis hermanos, en cada uno de ustedes, el que tenga sed, que venga y toma, que el Espíritu Santo pueda venir a su vida y llenarlo. Recuerden lo que les dije al principio, esto es algo que usted tiene que buscar, que usted tiene que accionar. Esta canción, le pido a los hermanos, por favor, y los que gusten ponerse de pie, vamos a adorar el nombre del Señor. Esta canción, cántela con entendimiento. Si ahorita usted necesita escucharla, escúchenla entonces con entendimiento, porque